Diálogo con mi yo número 3. Estábamos hablando del continuo mental. Y como la misma palabra lo describe, continuo, denota la idea de un constante movimiento. Causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Nada, absolutamente nada es permanente. Y nada, absolutamente nada, puede estar en nuestra mente sin que haya una causa o una consecuencia. Todo lo que hemos aprendido proviene de una causa que se nos fue enseñado. Y todo lo que continuemos aprendiendo será la causal de cuál será nuestra manera de pensar, que será la consecuencia. Y esto cambia momento a momento, idea con idea, más bien dicho, pensamiento con pensamiento. Lo único que tenemos, ciertamente, es el presente, porque el pasado en ninguna parte de nuestro cuerpo está, ni en el cerebro. Solo se puede acudir a él a través de la mente. Está en la memoria. Y todo eso es mental. Si queremos traer un recuerdo y acordarnos de lo que sucedió, pues simplemente vamos a nuestra memoria y recapitulamos esa experiencia. Toda nuestra vida es y estará llena de ese tipo de experiencias, que no existen inherentemente. No existen porque si yo trato de traer una experiencia de cuando tuve 30 años y todo eso existiera inherentemente, pues podría ver a la persona de 30 años. Pero eso no es posible. No existe más que en la mente. No existe más que como un recuerdo, como una vaga ilusión de hace algunos años. Solo está en la mente. ¿Existe? Sí. ¿Existe de forma sólida? No, porque no se puede volver a vivir. Es decir, existe solo la experiencia. Existe, pero no se puede volver a vivir en las mismas causas y circunstancias. Esto es muy importante para el budismo porque es la base de la principal enseñanza del budismo, que todo está sujeto a causas y consecuencias y todo es un constante cambio y que toda la experiencia que vivimos está en la mente. Todo cambio está en la mente. Toda enseñanza está en la mente. Todo aprendizaje está en la mente. Y nuestro continuo mental lo podemos modificar conforme tengamos la apertura para poder aceptar ese cambio en nuestro continuo mental, que debería de ser un cambio consciente. De otra manera, pues la consecuencia sería muy diferente. Simplemente pensaríamos que tenemos una identidad de ese yo relacionada con lo que hemos aprendido. Y en el budismo se nos enseña a tratar de ver hacia la mente las experiencias, tratando de quitar todas las experiencias ligadas
a un yo. Quizá es muy pronto para externar esta idea, pero lo más importante es identificar, el principio es identificar ese yo, identificarlo, ¿qué es el yo? Es nuestra mente. Un poco más profundo, es nuestra manera de pensar. Un poco más profundo, la forma en la que asimilamos nuestra manera de pensar. Un poco más profundo, sería observar el movimiento de los pensamientos, de las ideas, y ver cómo en nuestra mente eso está constantemente cambiando y modificando la impresión que tenemos de nuestro yo. Y eso solo se puede hacer a través de la observación. La observación es sinónimo de meditación. Meditar significa observar. Meditar significa poner atención. Meditar significa ver qué está sucediendo en nuestra mente. La meditación es un proceso de familiarización, primero con nuestra manera de pensar, nuestro diálogo interior, observar nuestra mente, cómo se mueve, qué hay en ella. Cuando uno empieza a meditar, empieza a observar que una cantidad de pensamientos gigantescos a toda velocidad, poca atención, y el brinco de la mente de un lado a otro, de ideas a otros, a recuerdos, a pensamientos, a emociones, es constante, incluso sin que haya un reconocimiento de lo que la mente es para ese yo. Porque todavía al principio de la meditación hay una separación, porque uno piensa, voy a meditar, voy a observar mi mente. Entonces el yo va a observar la mente. El yo está viendo cómo la mente piensa y piensa y piensa. Esas son las primeras etapas de observación y asimilación de los procesos mentales. Posteriormente, en el budismo te van enseñando los maestros cómo seguir observando tu mente. Para darte cuenta qué es lo que has construido con tu mente. Le explicaba a mis hijos que cómo yo conceptualizaría la enseñanza de la mente. La enseñanza de la mente es como un coche. Te subes a un coche y vas, lo prendes y arrancas, vas de un lado a otro. Todo es automático. El meditar es como desarmar el coche. Es como si en el motor vas quitando los discos, los tornillos, las tuercas, las rondanas. En el motor, en la bomba de gasolina, los plásticos, todo se va desarmando. Observas cómo funciona todo por separado. Y después puedes ver cuando las emociones aparecen, cómo funcionan y cómo funcionan en el resto de la mente y con todos los demás aparatos que están dentro del coche.
cómo todo está conectado. Mucha gente se desespera porque el proceso de meditación es muy complicado, porque es muy laborioso. No es nada fácil meditar, y más cuando uno puede observar que uno empieza a meditar y a los pocos segundos ni cuenta te das de qué fue lo que pasó, y después que pasaron unos minutos estabas pensando en a dónde ibas a ir a hacer ejercicio o dónde ibas a ir a trabajar. Porque no pudiste observar la mente, no pudiste observar el continuo mental. La mente está acostumbrada a ir a toda velocidad en piloto automático. Bueno, como mencionaba, estas serán varias pláticas en las cuales podrá ser repetitivo, pero esto es muy repetitivo, porque hay que enseñar a la mente y hay que habituar a la mente a empezar a tener idea de cómo reconocerse, cómo familiarizarse y cómo está funcionando la idea del yo en nuestra mente y qué relación hay en nuestra mente con nuestro yo. Bueno, es todo por hoy. Buenas tardes.